Bueno, como preámbulo quisiera compartir dos textos, ¿no?, en la palabra que se encuentran en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya que vamos a predicar la palabra, qué bueno es que tengamos esta conciencia, ¿no?, que habla aquí en la palabra de Dios. Y dice así la palabra: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para la certeza, para dar convicción, nos reprende, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, es hablada por Dios, salida de la boca de Dios. Una tilde, una jota, una s, toda la palabra es útil. Útil. Amén. Nada se puede desechar de ella. Y dice también en Romanos 15, 4. Romanos 15, capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, y en el Nuevo, en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Amén. Esperanza, no desesperanza. Muchas veces estamos desesperados, desesperanzados, ¿verdad? Pero qué bueno es que por medio de la palabra de Dios nos trae consuelo, nos trae paciencia, ¿verdad? Y nos trae esperanza, para que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura, qué bueno es que la Escritura nos da paciencia para esperar la voluntad de Dios y también nos consuela, ¿verdad?, en nuestras aflicciones. Y dice la Escritura, y para que tengamos esperanza. Amén. No vamos a hablar de la esperanza, pero necesitamos, hermanos, que tengamos esperanza en Dios, en un cambio de nuestras vidas, en que Dios siga obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Porque muchas veces hay que esperar, otras veces rápido, pero otras veces hay que esperar. Pero qué bueno, hermanos, de que la palabra que vamos a predicar en este día es útil. Amén. Y es inspirada por Dios. Vamos a compartir Lamentaciones, capítulo 5, ¿verdad? El capítulo entero, del 1 al 22. Yo creo que estaremos 2 o 3 horas aquí. Lamentaciones, capítulo 5, versículo del 1 al 22. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra edad ha pasado extraño, nuestra casa a forastero. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El egipcio y el asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorearon de nosotros. No hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestra vida traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron nuestras mujeres y a vírgenes en ciudades de Judá. Los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió por luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entristecieron nuestros ojos. Se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado y zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanece para siempre.
tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Vuélvanos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado y te has aireado con nosotros en gran manera? Es tremendo, ¿verdad? Cuando yo empecé a leer el capítulo, había perdido Israel la gloria que tenía. Había fiestas, había encanto en la calle, la presencia de Dios, cuando llegaban al templo, había alabanza. Tremendo. Israel, una de las ciudades más hermosas y más bellas y más grandes, a causa de que Dios estaba con ellos, por supuesto, ¿no? Era una ciudad gloriosa, pero lo perdieron todo. Todo. ¿A causa de qué? Del pecado. Y pecaron porque quisieron, porque vinieron profetas, lo mataron. Vino Jeremías, lo azotaban. Cada vez que hablaba, lo ponían en un cepo en la puerta y lo azotaban allí en medio, lo avergonzaban. Jeremías fue un buen siervo de Dios, sufrió. No tiró la palabra de Dios, sino que toda ella la proclamó, ¿verdad? Por esto le ocurrió, ay de nosotros que hemos pecado, ¿verdad? Dice aquí en el texto, ¿no? Entonces el pecado trae consecuencias. Nuestra gloria se puede desvanecer a causa del pecado. El Señor ha hecho maravilla con cada uno de nosotros, pero el pecado es una ruina, hermano. Nos puede arruinar. La iglesia gloriosa puede caer a causa del pecado y puede quedar desierta y zorras pueden andar por ella, ¿verdad? El templo fue quemado, las puertas de Jerusalén quemadas, los muros derribados por Babilonia a causa del pecado, que fue advertido. Si no arrepentí, ocurrirá esto, le decía Jeremías. Si no arrepentí, ¿verdad? Jeremías, cada vez que predicaba y hablaba del arrepentimiento, que se arrepintieran de sus pecados, porque iba a venir el juicio de Dios sobre ellos, la disciplina de Dios sobre ellos, ¿verdad? Y yo cuando leí esto digo, Señor, pues, esto es lo que tú me has puesto en mi corazón, lo tengo que compartir. Lo que pasa, no lo que ocurre, cuando nosotros pues pecamos, y deliberadamente muchas veces, hermano, sin temor ninguno. Y tenemos que tener cuidado que nuestra gloria se puede desvanecer. Nuestro gozo se puede cambiar en tristeza. Nuestra fuerza en debilidad. Nuestro honor en deshonra. El pecado, hermano, lleva consigo castigo. Y Dios es el que castiga el pecado, hermano. Dios disciplina a todo aquel que ama y corrige a todo aquel que ama. No le podemos echar culpa a Dios de lo que nos pueda ocurrir en la disciplina que Dios nos trate. Al contrario, porque Dios nos avisa de antemano, ¿verdad?, que nos va a ocurrir eso. Y Dios, por amor, lo hace. Aunque muchas veces, pues no lo entendamos, ¿verdad? Esto empezamos a mirarlo así y digo, Dios mío, los niños, bueno, llegó un punto donde las madres, ¿verdad?, había tanta hambre que las madres guisaban a sus hijos. Se comían a los niños suyos mismos. Eso fue tremendo. ¿Dónde cayó la gran Jerusalén, verdad? ¿Dónde cayó Judá, hermano? Con el Dios glorioso que ellos tenían. ¿Pero por qué? Porque eran idólatras, hermano. Eran idólatras y seguían detrás de la idolatría. Y ofrecían sus hijos a Dios Moloch. Entonces, le vino todas estas cosas, ¿no? Este libro de Lamentaciones nos habla a nosotros, ¿verdad?, de 3 reconocimientos. Uno, primero, reconocer nuestro pecado y sus consecuencias. Nos habla de reconocer nuestro pecado y de las consecuencias que nos pueden venir. Reconocer también, segundo, reconocer su trono de misericordia en esta generación. El templo estaba derribado, pero el trono de Dios seguía firme. Amén. El trono estaba derribado, pero Dios está. Y su misericordia está. El trono de gracia, hermano, está. Amén. Y tercero, reconocer que solo Dios nos puede volver a Él. Reconocer que solo Dios nos puede volver a Él. Amén.
Podemos estar en esta situación de disciplina de parte de Dios, nuestra vida no va bien, solamente hay tristeza, hay angustia, nos van mal las cosas, ¿verdad? Las cosas que tememos nos vienen encima porque estamos en pecado. Pero qué bueno es que el Señor nos pueda hacer volver ahí. Muchas veces no tenemos fuerza para volver. Nos falta la fuerza, nos falta el ánimo para volver al estado, a esa relación que teníamos tan íntima con el Señor. Que el pecado lo que hace es separarnos de la comunión íntima con el Señor, de vivir con Dios juntos, ahora vivir separados, ¿verdad? Vivir lejanos. Por eso dice, si el Señor no hiciera volver a Él, nos volveremos a Él. Estamos lejos, pero nos volvemos a Él. Amén. Y no hay nada mejor, hermano, que vivir en comunión con el Señor. Amén. No hay nada mejor en esta vida, hermano, que vivir en comunión con el Señor. No hay oro en este mundo que se pueda comprar eso. El vivir juntamente con Cristo. Amén. Junto con Él. Caminando con Él. Dice que no, caminó con Dios y se lo llevó. Desapareció, no murió, desapareció. Y que bueno es caminar con Él todos los días. Pero antes de que ocurriera esto, dice que sabían de que estaba con Dios, de que era temeroso de Dios, de que era un hombre de Dios y que seguía los mandamientos de Dios, ¿verdad? Vamos pues a compartir mi primer punto, que es reconocer nuestro pecado y sus consecuencias, ¿verdad? Muchas veces no reconocemos nuestro pecado, ni las consecuencias que nos pueden venir, y nos ocurre con la fatalidad, ¿verdad? Pero qué bueno es que reconozcamos, que sepamos, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo algo que no está bien, o no estamos dando conforme al Señor porque nos falta el temor de Dios en nuestras vidas y hacemos las cosas a nuestra manera y no miramos si pecamos o no, si a Dios le agrada lo que yo estoy diciendo, no le agrada, ¿verdad? Pero estas cosas lo que hacen es que nos alejan de Dios, hermano. Entonces, qué importante es que reconozcamos, ¿verdad? Cuando hagamos algo que no está bien, o sea, el pecado, reconocer nuestro pecado y su consecuencia. Muchas veces no pensamos lo que nos puede venir, la disciplina con la cual Dios nos puede tratar, sino que hacemos las cosas, hago esto porque me gusta, porque me conviene, aunque yo sé que Dios no quiere, pero yo lo practico y lo hago, sin temor ninguno. Después nos viene la consecuencia. Nos viene a la oscuridad, nos viene a la lejanía de Dios, no sentimos la presencia de Dios, no hay gozo en nuestro corazón, nuestros cánticos, en vez de cánticos lo que hacemos es pues entristecernos y llorar incluso. Entonces, qué importante esto, ¿no? Que reconozcamos nuestro pecado y sus consecuencias. Y el pueblo de Dios, había como un clamor ahí, ¿verdad? Jeremías expresó esto, ¿no? ¡Ay de nosotros! Porque hemos pecado. ¡Ay de nosotros porque hemos pecado! Es un ay de dolor, ¿verdad? ¡Ay de nosotros! ¿Verdad? ¡Ay de nosotros porque hemos pecado! Cuando uno peca tenemos que decir ¡ay de mí! Que el Señor me va a coger y me va a dar una y fuerte, porque el Señor me ama y no quiere que yo me aleje de Él. Y la disciplina va a venir a mi vida, ¿verdad? Qué bueno que digamos esta expresión, hermano, que esté esta expresión en tu vida y la mía. ¡Ay de mí! ¡Qué pecado! ¿Verdad? Dice, por esto fue entristecido mi corazón, por el pecado. Por esto fue entristecido mi corazón. Por esto se enternecieron mis ojos, se oscurecieron. Por esto, la gloria que yo tenía antes, yo no la tengo ahora. Por esto, no hay gozo en mi corazón. Por esto, no tengo ganas ni de alabar a Dios. Por esto, no tengo ganas ni de seguir a Dios. Por esto, tantas cosas, hermano, a causa del pecado. ¿Cuál fue el pecado de Israel en aquel tiempo? Bueno, hay muchos, si empezáramos a decir, pero bueno, vamos a, primero, en primer lugar, uno, no escucharon a los profetas que hablaban, ni a Jeremías, y despreciaron el juicio de Dios. Pues Jeremías cuando hablaba, ¿verdad?, anunciaba el pecado que tenían, y si no se arrepentían, y predicaba el arrepentimiento, pero si no se arrepentían, iba a venir un juicio sobre ellos. Pues ni
escuchaban al profeta, que hablaba de parte de Dios y como Dios mismo hablando, ¿verdad? Cuando un pastor, cuando un siervo de Dios habla y predica la palabra, sujeto a la palabra, por supuesto, ¿no? Sujeto a la palabra de Dios, y Dios nos reprende, hermano, es Dios el que nos reprende. Entonces, ellos no escucharon ni a Jeremías, no lo escucharon y despreciaron. Dice, no, a mí no me va a pasar nada, con lo ocurrieron a ellos, ¿verdad? Dice que hay un testimonio aquí en Jeremías 36, del 23 al 25. Jeremías 36, 23 al 25 y el versículo 32 también. Habla de un rey, ¿verdad? Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, ¿de qué? Del libro que Jeremías había escrito y que Dios le había dicho, de que como siguieran en este pecado, iba a venir los de Babilonia y se lo iban a llevar, ¿verdad? Iban a destruir pues el templo, ¿verdad? Y vamos a ver lo que hizo este rey. Este rey con sus súbditos, con todos los de la élite de aquel tiempo, estaban todos juntos allí cuando fue leído este libro, ¿verdad? Esta parte del libro. Jeremías 36, 23, 25 y el 32. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey, lo partió el rey con un cortapluma. Con un cúter, como si fuera un cúter, de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron su vestido el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. No tuvieron temor. Vino la palabra de Dios, ¿verdad? Y se leyó, porque Dios le dio palabra a Jeremías, y se leyó delante del rey, de los príncipes y de todo. Y el rey cogió y rajó con un corta uña, era como un libro, era un pergamino, iban añadiendo y era un rollo. Entonces, esta parte del rollo, última, que había escrito Jeremías, no le gustó porque ahí decía lo que le iban a venir, que Babilonia iba a venir, iba a arrasarlo a todos. Y que iba a quemar la ciudad, que iba a morir, bueno. ¿Y sabe qué hizo el rey? Sin temor ninguno. Dice que al oír esto debía haber tenido temor. ¿De qué? De que Dios iba a hacer ese juicio con él y se arrepintiera. Porque Dios cuando habla, ¿verdad?, de que nos va a reprender, que nos va a disciplinar, que nos va a castigar, pues nos da una solución antes, de que hay un arrepentimiento. Y dice que el rey, en vez de eso, ¿qué hizo? En vez de rasgarse la camisa diciendo, he pecado, ¿no? En aquel tiempo, bueno, que se acostumbraba a esto, cuando había algo muy fuerte, ¿no? Y se rasgaban la camisa, ¿no? La ropa, ¿no? Esto no es justo que yo esté así, enseñar de duelo, enseñar de que había cometido un pecado muy grande delante de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces el hombre está pecando, pero hasta que no llega la palabra, ¡pum!, no se da cuenta, está ahí, va tirando, ¿no? Pero cuando llega la palabra de autoridad, tiene que decir, cierto, tengo que parar y tengo que considerar lo que Dios me está diciendo. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Este rey cogió una pluma, como un cortapluma, donde los escribas cortaban los libros, y después le añadía otro, lo pegaban. Lo cortó toda esta parte del libro, lo cortó, y como había un brasero allí de fuego, ¡pum!, y lo echó y menospreció, pues la palabra que viene de Dios. ¿Quién puede, hermano, atentar contra la palabra de Dios? Nadie. Y este hombre pues lo hizo, ¿no? Dice, aunque Elián, en el versículo 25, aunque Elián y Dalaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. En el 32, ¿vale? Vamos a leer ahora el versículo 32. Y tomó Jeremías otro rollo. Y ahora que dijo Dios, toma otro rollo. Es que no está escrito, porque si no sería muy largo, ¿no? El mensaje. Entonces, Dios le dijo que escribiera las mismas palabras que había quemado el rey, que le iba a dar de nuevo. El rey la ha quemado. Ya no está, ya no existe, pero ahora Dios continúa con su autoridad. Y la palabra es autoridad, hermano. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y de nuevo dice, escribe otra vez.
Amén. Para que sea de testimonio aquí en Israel, a Judá y a toda la tierra. Y dice, tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nería escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella otras muchas palabras semejantes que Dios le daba a Jeremías. Jeremías no escribió el libro, Jeremías hablaba y Baruc, este hombre, pues escribía. Tenía un escribano que escribía, pero en realidad el que comunicaba el libro era Jeremías, ¿verdad? Inspirado por Dios. No escucharon, hermanos, para recibir la corrección. Dios dijo en otro lugar, en otro momento, castigaré su maldad en él, y no me escucharon, ¿verdad? Castigará su maldad en él y no me escucharon. Hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas en Moloc. Entonces aquí habla de que el castigo que van a recibir el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que Sodoma y Gomorra. Aumentó la maldad otro pecado que aumentó la maldad en el pueblo, ¿verdad? Otro pecado fue que echaban sus hijos al fuego y a sus hijas, ¿verdad? Y uno de los más importantes que no escucharon la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios, hermano, seguro que no vamos a caer en ese pecado. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, no vamos a hacer la voluntad de Dios. Depende, hermano, de escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios santifica, limpia nuestras vidas. Y hay muchas veces cosas que se nos pega del mundo. Y qué bueno es que escuchemos la palabra de Dios, hermano. No cortemos ese texto y lo quememos. ¿Cuántas palabras hemos quemado? ¿Cuántas palabras de Dios hemos echado al brasero, hermano? ¿Cuántas? No podemos hacer eso. Porque la palabra de Dios es hoy, ayer y mañana y nos va a juzgar con esa misma palabra, aunque la quememos, aunque la quitemos, Dios va a juzgar nuestra vida por eso. Entonces, qué importante, hermano, de que cuando escuchemos la palabra, recibirla con humildad, ¿verdad, hermano? Porque necesitamos la palabra de Dios. Y si es amonestación, mejor, hermano, con eso nos corregimos y con eso vamos mejor en el camino. Amén. Y con eso agradamos más a Dios. Porque yo creo que todo hijo de Dios y siervo de Dios lo que queremos es agradar a Dios, hermano. Y si viene palabra de corrección, amén. Muchas veces rechazamos todo aquello que nos inquieta, todo aquello que va contra nosotros mismos, porque es un placer, como yo vivo estupendamente. Y ahora viene el pastor y me dice, por aquí, por aquí, por aquí. Y me desarma en mi vida. Entonces, eso no es seguir a Cristo, hermano. Eso no es tomar tu cruz y seguirlo. Eso no es seguir en pos del Señor. Seguir en pos del Señor es seguir sus pisadas. Amén. De santidad. Entonces, pues, aquí nos habla el Señor esto, ¿no? Consecuencia, por no oír los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Y por eso fue entristecido nuestro corazón. Tristeza, la gloria que teníamos ya no la tenemos, ¿verdad? Ese esplendor que tenemos como cristianos, hermano, como hijos de Dios, lleno del Espíritu, lleno del poder de Dios, ya no se manifiesta en nosotros. No podemos con cualquier prueba, nos hundimos en ella, no podemos contra el pecado, nos domina el pecado. Vivimos una vida, hermano, y así no podemos vivir. Tenemos que escuchar la voz de Dios, arrepentirnos, ¿verdad? Y vendrán tiempos, como dice la palabra de Dios, tiempos de refrigerio para nuestra vida. Y vendrá gozo a tu vida, vendrá alegría. Nosotros somos santos y dice, sé santo porque yo soy santo. No podemos andar en pecado, porque la relación con Dios se separa. Nos alejamos de Él. Y llega un momento donde no podemos volver, ¿verdad? Por eso dice, Señor, vuélvenos a ti y en pos de ti correremos, en pos de ti andaremos, porque ya las fuerzas se nos acaban, ¿verdad? Pero qué importante es que la misericordia y el trono de Dios, en que esté derrumbada nuestra vida, en que esté derrumbada nuestra relación con Dios, ¿verdad? Aunque el templo esté como derrumbado, el templo de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, pero el trono de Dios está ahí. Amén. Trono de gracia, hermano. Amén. Segundo, reconocer su trono de misericordia. Amén. Primero, reconocer nuestro pecado
y las consecuencias de nuestro pecado. Segundo, reconocer su trono de misericordia hoy, ¿verdad? En esta generación. Dirá, bueno, el trono de Dios habla del Antiguo Testamento, pues también en el Nuevo. Y el trono de Dios es para siempre. El trono de misericordia donde Dios está sentado y Cristo está a su derecha, ¿verdad? Y cuando nos acercamos en oración allí, Dios nos ve desde el trono y nos bendice y nos da aquellas cosas que necesitamos. Amén. La oración, orar a Dios, hermano. El único remedio contra el pecado y contra la forma de vivir tan vana que muchas veces tenemos. Dice en el versículo 19, mas tú, Jehová, permanecerá para siempre. Tu trono de generación en generación. Amén. Mas tú, Jehová, permaneces para siempre. Aunque yo esté desnudado, aunque yo esté ahora mismo mal, estoy en pecado, me está ocurriendo lo que ahora mismo la palabra de Dios me está diciendo. Me van mal las cosas. Estoy como en un desierto. La gloria que tú me diste a lo primero, el resplandor, Señor tuyo, en mí, y no está. Vivo como vagabundo, vivo como pidiendo limosna en este mundo, ¿no? Cogiendo las garrobas de por ahí afuera. Pero qué bueno, hermano, que mas tú, Jehová, permanecerá para siempre. Amén. Dios permanece para siempre. ¿Y Dios rico qué? En misericordia. ¿Solamente sabe qué pide Dios, hermano? Nada más para cambiar nuestra vida, para cambiar cualquier situación que tengamos. ¿Sabe lo que pide? Arrepentirnos. Nada más. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de Dios a causa del pecado. Seguro que nos va a perdonar, seguro que nos va a levantar, seguro que va a hacer maravillas. Y no somos ni humildes, y somos tercos, y dura servir. Qué bueno, hermano, que nos arrepintamos delante del Señor por nuestro pecado. Por eso hay que reconocer nuestro pecado y las consecuencias que van a venir. Es que vienen consecuencias, es que viene, hermano. No la podemos evitar. La disciplina de Dios constante sobre sus hijos. No nos va a dejar, porque nos ama tanto que no nos deja. Y a nosotros no nos gusta de que nos riña. Entonces, no vamos a ser hijos, vamos a ser bastardos. Y bastardo es una persona que hace lo que quiere, lo que da la gana. Pero muy alejado de Dios, hermano. Muy lejos de la voluntad de Dios. Muy lejos, casi en las tinieblas. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 24. Dice, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Gloria a Dios, hermano. Por la misericordia del Señor yo estoy aquí. Porque yo también caigo. Yo creo que todos los que estamos aquí. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Si Cristo no hubiera venido, hermano, y no hubiera derramado su sangre a favor nuestra, no hubiera pasado como Israel. Estaríamos, bueno, nuestras casas deshechas, nos hubieran perseguido, bueno, tremendo. Pero qué bueno es, hermano, que hasta hoy estamos en la casa de Dios, estamos como hijos de Dios, somos herederos suyos y nos vamos a ir con Él. Un poquito de esperanza, hermano. Cristo resucitó y nos iremos con Él, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Tantas bendiciones. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Mi porción no es el pecado, hermano. Mi porción no es las cosas que me gustan, que están prohibidas. Ni la idolatría. Porque muchas veces tenemos ídolos así, hermano. No lo queremos reconocer. Pecado así, de idolatría. Nosotros mismos somos idólatras de nosotros mismos. Nos queremos tanto que somos idólatras, hermano. Nos queremos tanto, tanto, tanto que no queremos a nadie. Cuando uno se quiere tanto, no quiere a nadie. Ni el que tiene a la derecha, ni a la izquierda, ni hijo, ni a nadie. Pero qué bueno, hermano, de que nosotros no tengamos este pecado. Porque es tremendo. Pero lo hay, hermano. Pecado de idolatría, ¿verdad? Mi porción no es el pecado. Mi porción es Jehová.
Por lo tanto, en Él esperaré que me libre y que me limpie y que me saque de donde yo esté, la situación que yo tengo ahora. Porque no digamos, hermano, yo una palabra que digo, ¿no? Estamos como al principio, hermano. Renueva nuestros días como al principio. Cuando nos convertimos, estamos como en aquellos tiempos. O ha pasado algo, o nos estamos alejando, o el pecado nos está alejando. El que nos aleja el pecado. Entonces, pues, es bueno que nosotros reconozcamos esto, ¿no? Nueva es cada mañana. Dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia. Una invitación, ¿verdad? En hebreo. Acerquémonos. ¿No ha hablado la palabra? Reconocemos nuestros pecados. Reconocemos que Dios nos está disciplinando. ¿Qué tenemos que hacer? En esa situación, como estamos, tristes, mal por dentro, nosotros mismos nos conocemos, cómo está nuestro interior, cómo está nuestro corazón, cómo está el gozo que teníamos antes, está el gozo de la salvación, está el gozo de la presencia de Dios, está mi anhelo por las cosas de Dios, necesito renovar mi vida, que Dios me renueve, necesito un cambio, con donde mejor podemos ir es al trono de la gracia. Ahí se consuma el cambio, amén, en el trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente, que te va a escuchar, hermano, confiadamente en el nombre de Cristo, por su sangre, tenemos entrada al trono de la gracia, tenemos entrada al lugar santísimo, que es lo mismo. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia de Dios. Pedirle a Dios, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, Señor. Estoy arrepentido de mis pecados, los confieso, me duele el corazón, amén. Qué bueno que nos duele el corazón, hermano, por las cosas y la fechoría que hacemos, que ofendemos a Dios, a los que están al lado y a todo el mundo. Y le pidamos al Señor misericordia, ¿verdad? Para alcanzar misericordia. Y allá gracia para el oportuno socorro. Que Dios, socórreme, amén. Sácame de ahí. No quiero estar así. Yo oro así, mi hermano, yo tengo que orar a Dios. Yo no me conformo como estoy. Hay mucho más que Dios me puede dar. Amén. Y mucha más necesidad que tengo. Y esa necesidad lo tenemos que hallar en el trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente a través del camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo. Podemos entrar, hermano, en el trono donde Dios está sentado, con su cetro. Seguro que cuando nos acerquemos y toquemos con el dedo el cetro de Dios, dirá Dios, toca. O te mato o te doy todo lo que quieras. Eso eran los reyes en aquel tiempo, ¿eh? Entró y le hizo así con el cetro. Y ahora tenía que tocar la punta del cetro. Si le tocaba la punta con el dedo y le caía más, al rey, matarla, y la mataba. Mujer, ahí no había piedad ninguna. Pero qué bueno que el trono de Dios es de misericordia, hermano. Que si tocamos el corazón de Dios, nos va a dar, nos va a perdonar, nos va a restaurar y nos va a poner en el primer lugar, en aquellos tiempos donde nosotros, pues, la gloria de Dios estaba sobre nosotros, donde había un anhelo por Dios tremendo, nos llevamos todo el día orando, queríamos nada más que ir a la iglesia y ahora queremos ir a cualquier sitio, pero qué bueno es, queríamos ir a la iglesia, hacíamos bien a todos los hermanos, bueno, una vida, hermano, como Cristo la llevó. Y qué bueno es que nosotros, bueno, pues entremos en el trono de la gracia, hermano. Aprovechemos bien el tiempo, que no lo dejemos pasar, que se nos viene en contra, ¿verdad? Acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Aquí un texto, ¿verdad? En la misma Lamentaciones 3:57. Te acercaste el día que te invoqué, Señor, el día que fui al trono a buscarte y dijiste, no temas, amén, no temas, yo estoy contigo, amén. Qué bueno que el Señor da respuesta, ¿verdad? Tercero, hemos visto, primero, pues reconocer nuestros pecados y las consecuencias. Reconocer también, segundo, el trono de Dios, el trono de gracia, hermano, de generación en generación. Y aquí estamos en una generación, mientras que haya vida, el trono de la gracia
de Dios está ahí. Amén. Donde podemos entrar, donde tenemos que orar, donde tenemos que desnudarnos delante de Él, donde tenemos que decirle al Señor lo que hemos hecho, con sinceridad. Y Dios nos va a perdonar. Y nos va a enviar bendición abundante. Porque Dios lo que quiere es, hermano, restaurarnos, levantarnos. Amén. Fortalecernos, darnos aquellas cosas que nuestra vida necesita y anhela. Porque yo anhelo más del Señor. ¿Anhelamos más del Señor? Amén. Pues Dios nos lo va a dar, hermano. Pero tenemos que ir ahí, al trono de la gracia. Y tercero, reconocer que solo Dios puede hacernos volver a Él. Quizá tengas poca fuerza, quizá estamos ahí cada día, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero tener más tiempo contigo, yo quiero, y queremos, y se nos queda ahí. Y no llegamos, ¿verdad? No llegamos a romper eso. Y a romper esa cercanía, ¿no? Porque nos damos cuenta de que no estamos viviendo con Dios lo cerca que Dios quiere, que nosotros pues vivamos con Él. Vivimos casi a distancia muchas veces, de lejos. A muchos cristianos, ¿verdad? En la palabra dice que había uno que andaba de lejos con Cristo, ¿no? Iba de lejos, a distancia. Pero Dios quiere que no estemos a distancia, sino que estemos como juntos con Él. Amén. Cerca de nosotros, juntos, unidos con el Señor, ¿verdad? Dice el versículo 21, ¿verdad? De Lamentaciones 5. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Si tú me haces volver a ti, yo me voy a volver. Seguro que te voy a buscar. Seguro que voy a estar ahí todos los días, buscando tu rostro, buscando tu voluntad, agradándote a ti, haciendo tu voluntad. Dice, renueva nuestros días como al principio. Renueva nuestros días, Señor. Que los días que estoy viviendo no los quiero. No te agradan. Quiero que tú nos vuelvas. Renueva nuestros días como al principio. Quiero vivir como al principio, cuando yo me convertí a ti. Quiero vivir hace tiempo. Quiero vivir con intensidad tu presencia. Quiero vivir con intensidad tus cosas. Quiero escuchar tu palabra. Quiero enamorarme más de ti porque me he desenamorado y me he enamorado de otras cosas de aquí. Y te he dejado a ti al lado. Y ahora estoy lejos. Lejos. Vuélveme de esa lejanía a ti. Vuélveme a ti porque no puedo. Vuélveme a ti y en pos de ti volveremos. Vuélveme a ti y nos volveremos. He cogido, hermano, muchas Biblias. No sé si son 7 o 8. Que yo he visto más eso, ¿no? Y he cogido este mismo texto y lo he plasmado ahí. Y yo digo, ¿para qué voy a apuntar más nada? Si aquí es tremendo lo que porque una Biblia te dice una cosita, otra, y cuando te das cuenta, bueno, que son muchas cosas que hablan nuestro corazón, ¿no? Entonces lo voy a compartir, ¿no? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. En otra Biblia dice LVLA, no voy a leer las iniciales, no sé cuál es. LBLA, ¿vale? Bueno. Otra DHH, otra NVI, nueva versión internacional. Otra RAB del 15, Reina Valera. Otra ETLA y otra la oro, ¿no? Pone oro, no sé. Bueno, que yo he cogido de ahí y lo he palmado, ¿no? Dice, restauranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Restauranos a ti, restauranos la comunión contigo. Restaura, Señor, que está tirada, está deshecha, el altar está quemado, donde yo iba todos los días, ¿no? Donde yo me ponía a buscarte, Señor, no está quemado a causa del pecado, está todo arruinado, ¿verdad? Restaura el altar, la comunión contigo, amén. Restauranos, Señor. Dice, haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haznos volver a ti, porque me encuentro lejos, ¿verdad? Cuando uno dice que hazme volver a ti, es que se encuentra lejos y quiere volver otra vez a Dios. Y le cuesta, no puede, pero qué bueno es, haznos volver, Señor, actúa tú en mi vida y haznos volver a ti. ¿Vale? Amén. Dice, permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Permítenos. Permite que yo, pecador, ¿verdad?
esté de nuevo contigo como al principio. Amén. Dice, permítenos volver a ti. Otra versión dice, Señor, restaura nuestra relación contigo y nosotros regresaremos a ti. Restaura nuestra relación contigo. A causa del pecado, la relación con Dios se destruye, hermano. Lo sé, yo lo sé, lo vivo, hermano. Es una cosa que está escrita y que se vive. Si tú pecas, hermano, haces algo que está mal y persiste, tu relación se rompe con Dios. Te quedas como viudo, te queda como viuda, sin esposo, te queda como huérfano, sin padre. Igual, lo mismo. Pero qué bueno, hermano, de que oremos esto, le pidamos al Señor esto. Permítenos, Señor, volver a ti y nos volveremos. Señor, restaura mi relación contigo y nos regresaremos a ti. Haz que volvamos a ti, oh Señor, y volveremos. Déjanos volver a ti y volveremos. Perdona nuestros pecados, Señor, y déjanos volver a ti, porque es lo que impide mi pecado. Pero antes, hermano, es lo que estamos diciendo, hay que ir al trono de la gracia. Primero, reconocer nuestro pecado y la disciplina que tenemos de parte de Dios. Segundo, reconocer el trono de Dios, de gracia, el trono de gracia, ¿verdad? El trono de misericordia de Dios. Y tercero, pues orar, esta oración, hermano. Amén. Pedirle al Señor esto. Vuélvenos a ti y nos volveremos. Y ahora dice, renueva nuestros días como al principio, que mis días ahora son fatales, mis días ahora son malos. Llanto, desesperación, no te veo, estoy arruinado espiritualmente. Estos días son malos, pero necesito que tú renueves esos días. Amén. Cambie esos días como los días de mi principio contigo. Donde yo, no veas, tremendo, maravilloso. Todo estaba bien. Dame que nuestro deseo era estar en la casa de Dios. Dame que 2 días, Señor, 2 días de culto, dame que 2 días. Nada más. Mi alma necesita 3 días, 4, toda la semana. Mi alma. Pero nuestra carne. Y estamos andando, obedeciendo a la carne, haciendo las cosas de la carne. Pero nuestro espíritu, nuestra alma está sufriendo, hermano. Qué bueno es, hermano, que le digamos al Señor esto, ¿no? Restáuranos a ti y seremos restaurados. Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Perdón, es la segunda parte. Renueva nuestro día como al principio. Renueva nuestro día como al principio. Renueva nuestro día como antaño. Renueva nuestro día como los tiempos pasados. Haz que nuestra vida sea otra vez lo que fue antes. Amén. Haz que nuestra vida sea lo que fue antes. Devuélvanos la alegría que antes teníamos, por lo que ahora estoy triste. Estoy triste. Haz que nuestra vida vuelva a ser lo que era en el pasado. Amén. Devuélvenos el poder de la llenura de tu espíritu que tuvimos al principio. Amén. Devuélvenos, Telea. Devuélvenos el poder de la llenura de tu espíritu que teníamos al principio. Lleno del poder de Dios. Lleno del gozo de Dios. Lleno de valentía. Donde el Espíritu de Dios nos llevaba para donde Él quería. Amén. Hay un texto de la palabra, dice que todo lo que es nacido en el Espíritu es como el viento, no sabe de dónde viene, no sabe de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Puede tener dos lecturas, pero yo digo una. ¿Vale? De que el Espíritu, hermano, es el que nos lleva de aquí para allá. Y muchas veces no sabemos lo que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Yo digo que nuestra vida tiene que ser como una pluma echada al viento. ¿Qué es lo que ocurre? Una pluma echada al viento. Tú ves la pluma que va para allá y va para allá. ¿A que sí? Pero la pluma no sabe dónde va a ser llevada. Entonces el Espíritu Santo nos lleva para acá y para allá. Es tan fuerte, es tan maravilloso.
Y es tanta la docilidad que nosotros tenemos, hermanos, que el Espíritu Santo se apodera de tal forma que hace con nosotros lo que Él quiere, como el viento. Muchas veces no sabemos lo que va a hacer Dios conmigo. Amén. Incluso durante el día. Qué bueno que el Señor nos ponga, ve a casa de este hermano, ora por este, o haz aquello. Y el Espíritu Santo nos habla en nuestro interior. Y nos influye de tal forma que el Espíritu Santo nos lleva donde Él quiere. Amén. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sensible al Espíritu. Sometido totalmente a la voluntad del Espíritu. Vivimos así ahora. Es lo que dice este texto, ¿no? Devuélvenos el poder de la llenura de tu Espíritu que tuviéramos en el principio. Amén. Ya se ha concluido la predicación, pero he puesto algunas cositas al final de recordatorio. Entonces, pues estos 3 puntos, ¿verdad? Recordemos nuestros pecados y sus consecuencias. Digamos hoy, ¡ay de nosotros! Porque hemos pecado. Por esto fue entristecido. No solamente tenemos que reconocer el pecado, sino que nuestra tristeza proviene del pecado. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se enternecieron nuestros ojos. Nos vamos como ciegos, ¿verdad? Por esto lloramos. Por esto hay angustia. Y qué bueno que lo hagamos, hermano. Porque nuestros primeros tiempos no eran así. No había nada que te pusiera ese triste, dice entristecido, pero gozoso, ¿verdad? Siempre hay prueba y lucha, pero el gozo del Señor siempre está. La alegría del Espíritu de Dios siempre está en nuestras vidas. Amén. Entonces, hay consecuencias a causa del pecado. Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, no lo corta, no lo quema, ¿verdad? Ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré ahí. Amén. Me manifestaré ahí. Qué bueno es que el Señor se manifieste en nuestra vida, en nosotros. Y se manifiesta, amén o no. Se manifiesta. Estando al lado nuestra, ayudándonos, dándonos la fuerza que necesitamos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dándonos la fortaleza que necesitamos, su compañía. Amén. Pero si no pecamos. Hay que vivir en santidad, hermano. Santidad. Sé santo porque yo soy santo. Yo no puedo tener comunión con Cristo si soy un pecador. Y estoy pecando constantemente. Santidad significa sin pecado. Es que yo... usted te puede decir, bueno, ¿qué está diciendo, Antonio? Sin pecado. Sin pecado, hermano. Santidad es limpio. Es como un lienzo, en griego, dice que hay como un lienzo, y tú le pones una manchita. Y tú así en la oscuridad no la ves, ¿verdad? Pero cuando tú la sacas a la luz, lo ves. Entonces muchas veces no vemos alguna mancha que podamos tener, pero qué bueno es sacarla a la luz, ponerlo delante de los mandamientos de Dios, del espejo, para que nosotros veamos si estamos manchados o no. Y si estamos manchados, hay solución. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo. Si alguno hubiera pecado y confiese su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero nuestra intención, hermano, es vivir en esa santidad para, ¿verdad?, evitar la disciplina de Dios y hallar las bendiciones de Dios diarias. Somos benditos en la simiente que es Cristo. Amén. Y eso no lo puede robar nadie. Pero si pecamos, hermano, y si hacemos lo indebido, y si hacemos lo que hace el mundo, y si empezamos a hacer las cosas que hacíamos en aquel tiempo cuando estábamos en el mundo, va a venir la disciplina de Dios y vamos a entrar en un estado como Israel entró, de destrucción. Se destruye nuestra gloria, incluso la esperanza que tenemos se nos va, la fe mengua, la alegría no va a estar, la gloria que tenemos cada uno tampoco va a estar. Entonces, pues, nos anima la palabra de Dios a esto, ¿no? Que guardemos sus mandamientos. Segundo, reconocer el trono de gracia. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues a Él confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estamos recordando, ¿verdad? Y en Habacuc 3:2 dice,
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No la corté, ni la tiré, ni la quemé. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos a la conocer. En la ira, ten misericordia. Aviva tu obra, Señor. En la ira, ten misericordia. Que mis pecados, hermano, Señor, te he aireado. Tú estás aireado conmigo por mis pecados, pero ten misericordia. Y aviva tu obra. Avívame. Amén. Avívame, Señor. Hay misericordia. Ahí está el trono de gracia, hermano. Y qué bueno es, de verdad, hermano, que en este día guardemos esto en nuestro corazón. Si no queremos cambiar, ¿por qué no queremos? ¿Queremos seguir igual o no queremos escuchar la palabra de Dios? Nos va a ir mal. Pero qué bueno, hermano, que escuchemos la palabra de Dios. Amén. ¿Hay pecado? Sí, porque muchas veces caemos y somos tercos. Tenemos que reconocer ese pecado, pedirle perdón a Dios. Y reconocer también que Dios, si no, va a haber disciplina. Reconocer que el trono de Dios, hermano, está en alto. Aunque tu vida esté destrozada, aunque tu comunión esté destrozada, en que esté destrozado todo lo que tú tenías y ya no lo tienes. Pero el trono de gracia está ahí. Para que vayamos confiadamente y hallemos gracia para el oportuno socorro. Muchas veces necesitamos socorro de Dios, hermano, porque estamos muy mal, espiritualmente y muy mal, pero todo por culpa del pecado. Entonces, qué importante, hermano, es esto, ¿no? Y tercero, reconocer que Dios es el que nos puede devolver ahí. Amén. Y tenemos que orar esto. Vuélvenos a ti, Señor, y en pos de ti volveremos. En 2 Corintios 3:17. Hay un versículo, hermano, tremendo, ¿verdad? Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Los músicos tienen alguna canción? ¿Tenéis alguna? Sí, podéis salir, ¿vale? Los músicos, si puede, podéis salir, ¿vale? Sí, te lo agradezco. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué quiere decir aquí? Necesitamos transformarnos, hermanos, y a la palabra que nos transforma. Y también orar en la presencia de Dios. Son dos cosas. Amén. La palabra de Dios nos transforma y también, pues, la presencia de Dios nos transforma a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Así que el Señor os bendiga, hermano, a cada uno de vosotros en este día y que la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Y digamos, aviva, Señor, tu obra en los últimos tiempos. Yo creo que estamos en los últimos tiempos, ¿no? Antes estarían los medios tiempos, ahora yo creo que está lo último, la venida está cerca. Y qué bueno que digamos, aviva tu obra en estos últimos tiempos. En la ira, Señor, acuérdate de tu misericordia, que es mucho mayor, ¿verdad?, que la ira de Dios. Está por encima. Dios es rico en misericordia y su trono es un trono de misericordia, donde podemos acudir todo aquel pecador, todo aquel arruinado, el asesino más grande que pueda haber, arrepentido de verdad. Y Dios los va a restaurar. Amén. Así que el Señor nos restaure, hermanos, y que nuestro tiempo sea como al principio. Amén. Que el Señor bendiga.